A medida que la ciencia desentraña el código genético, ¿está la biotecnología a punto de generar una era biológica malévola? La ansiosa pareja se sentó tímidamente frente a un escritorio de acero. Una investigadora médica, ya sentada y apenas consciente de su presencia, miró atentamente un fajo de papeles extendidos ante ella. Sí, señor Hancock. Encontramos alguna evidencia de daño genético que debe haber sido transmitido por su madre. Dijo que ella admitió un uso extensivo de drogas recreativas durante la década de 1960. El marido tragó saliva y asintió débilmente. Con voz ahogada, tartamudeó. ¿Significa esto que no podremos tener hijos normales? Al instante la investigadora levantó la vista, se alistó el arrugado traje de laboratorio y con voz sorprendida y casi indignada dijo: «Por supuesto que podrá tener hijos genéticamente normales, señor Hancock. Es un procedimiento muy sencillo para reparar el daño genético heredado». El diálogo anterior es ficción, pero si la investigación y el desarrollo genéticos actuales continúan al ritmo frenético actual, puede que no sean ficción por mucho tiempo. A través de una ventana genética podemos conocer con una precisión asombrosa, a veces inquietante, los hechos más íntimos del legado aportado por los antecedentes de nuestro cónyuge y la calidad de vida que podemos esperar de nuestros hijos, afirma el doctor Mark Lappe, autor de Genetic Politics, los límites del control biológico. Nicholas Wade, escritor principal de la revista Science, afirma que el empalme de genes ha puesto todo el acervo genético del planeta a nuestra disposición. La clave del reino viviente ha sido puesta en nuestras manos. The Ultimate Experiment, evolución creada por el hombre, página 2. Con apenas una década de existencia, la industria genética moderna en todo el mundo ha reunido equipos de investigación académicos y el dinero en efectivo necesario para una financiación adecuada. Solo en Estados Unidos, más de 100 empresas y empresarios incipientes de empalme de genes se han adentrado audazmente en el mundo microscópico de la biotecnología, como se la conoce. Las 5 principales empresas emplean a más de 1.700 investigadores y los entusiastas inversores han invertido cientos de millones en participaciones públicas, con la esperanza de sacar provecho de esta pequeña revolución. La investigación biotecnológica tampoco se limita a Estados Unidos. Laboratorios industriales y gubernamentales privados en Japón, el Reino Unido, Suiza, Alemania Occidental y Francia se han sumado a la carrera por dominar la nueva industria. Hasta ahora, la inversión ha dado buenos resultados. Para el público en general, el término biotecnología ahora aceptado puede estar vagamente asociado con los bebés probeta. Pero la biotecnología es mucho más que la ahora conocida fertilización in vitro, en la que se extrae un óvulo humano o animal de un ovario, se fertiliza con esperma en una placa de cultivo de laboratorio y posteriormente se reinserta en el útero de la madre. De hecho, los bebés probeta no representan más que la pequeña punta de un enorme iceberg científico. Se han obtenido resultados asombrosos en laboratorios de todo el mundo en un tiempo igualmente sorprendentemente corto, impulsados por un intenso impulso competitivo que rivaliza con el alcance del proyecto Manhattan nuclear de la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores ahora ensamblan vacunas y aditivos químicos diseñados por el hombre que nunca antes se habían considerado posibles. Un estudio publicado por la Oficina de Evaluación Tecnológica de Estados Unidos afirma que la biotecnología podría producir microorganismos que literalmente comen desechos tóxicos, promueven un crecimiento más rápido y de mayor calidad en el ganado agrícola y diseñan orgánicamente sustitutos para los productos derivados del petróleo. Se prevé que la biotecnología también sea aplicable en la lucha contra enfermedades como el herpes y el cáncer. Igualmente impresionante es el esfuerzo destinado a corregir defectos genéticos. Si la ciencia tiene éxito, los médicos podrán examinar y corregir los llamados genes letales, genes que provocan defectos físicos y mentales.
Algunos investigadores insisten en que dentro de este siglo la manipulación genética eliminará la tragedia de los defectos de nacimiento. La naciente industria biotecnológica es posible gracias a la comprensión de 1973 de cómo separar y moldear el modelo molecular de un gen, ácido desoxirribonucleico o ADN, y la molécula mensajera, ácido ribonucleico o ARN, que lee y transfiere el modelo del ADN. Desde que los primeros humanos entendieron que los seres vivos se aparean según su especie, Génesis 1:21, los criadores de animales y los agricultores se vieron desafiados por las posibilidades de la reproducción selectiva. Y ahora los científicos se han visto tentados a mapear los cromosomas, el portador microscópico del código genético del ADN. Pero incluso cuando la ciencia desentraña este mismo código genético, surge el temor de que la ciencia también pueda estar abriendo, sin saberlo, una caja de Pandora molecular. A medida que la investigación en la industria del empalme de genes comenzó a intensificarse a principios de la década de 1970, muchos científicos temieron que un equipo de investigación bien intencionado pudiera liberar accidentalmente un microorganismo nuevo, poderoso y posiblemente imparable. ¿Se centrarían ciertas naciones u organizaciones terroristas en desarrollar y utilizar ese material maligno creado por el hombre? Clifford Gromstein, un eminente biólogo, expresó otro posible peligro. Al manipular la sustancia genética podríamos alterar inadvertidamente el delicado equilibrio y desencadenar una catástrofe. Cuando se corrió la voz de que un destacado equipo de investigación estaba considerando desarrollar nuevas cualidades cancerosas en las células de Escherichia coli, los científicos sabiamente decidieron detenerlo. Escherichia coli es un microorganismo simple de origen natural que se utiliza a menudo en experimentos de laboratorio debido a sus características favorables, en particular su capacidad para reproducirse rápidamente. Existe en grandes cantidades en el cuerpo humano. ¿Qué pasaría si las células de Escherichia coli, alteradas y ahora virulentas, escaparan a huéspedes animales o humanos? Un investigador los llamó una condición anterior a Hiroshima. Sería un verdadero desastre si uno de los agentes que ahora se manejan en la investigación fuera de hecho un agente cancerígeno real. Poco tiempo después de finalizar la investigación propuesta sobre Escherichia coli, 140 líderes científicos de Europa, la Unión Soviética, Japón, Estados Unidos y Canadá se reunieron en el centro de conferencias Asilomar en Pacific Grove, California, para trazar pautas de seguridad para el empalme de genes. Eso fue hace casi una década. Las personas reunidas allí decidieron que continuar la investigación sobre el empalme de genes era razonablemente seguro si se realizaba en condiciones cuidadosamente controladas. Y así surgieron los inicios de la incipiente industria biotecnológica. Después de la conferencia de Asilomar, se desató un acalorado debate sobre las cuestiones filosóficas, éticas y físicas que rodean la revolución genética molecular. Durante la conferencia de 1975, destacados científicos se preocuparon en voz alta por las posibles consecuencias virulentas. Un funcionario del laboratorio declaró: «En lo que a mí respecta, no existe una contención biológica absoluta y toda contención es ineficaz». Otro científico, expresando el pensamiento de muchos, añadió: «No hay forma de decidir en este momento qué es un organismo seguro o qué es un vehículo de clonación seguro». Muchos científicos todavía exigen hoy que se detengan las investigaciones peligrosas hasta que se logre una mejor comprensión y se puedan poner en marcha medidas de seguridad universales. Wade responde en nombre de la mayoría científica: «Tal abnegación de la curiosidad intelectual no está en la naturaleza del hombre y, en cualquier caso, la cuestión de si se debe proceder es discutible. La puerta al tesoro genético ya está entreabierta. Y la única pregunta que queda es ¿qué uso se hará en las riquezas internas?». The Ultimate Experiment, página 3. La manipulación de los planos genéticos roza lo siniestro. ¿Cómo?
En ausencia de una tecnología perfeccionada de alteración genética, los humanos que buscan descendencia sana pueden practicar legalmente la eugenesia mediante el aborto. En palabras sencillas, los padres que temen defectos de nacimiento o deficiencias en sus hijos no nacidos podrían optar por el aborto, muerte inducida del feto, si el asesoramiento genético indica problemas. Hoy en día se pueden determinar más de 60 enfermedades genéticas diferentes a través del diagnóstico prenatal, a tiempo para proporcionar información crítica sobre la posible calidad de vida de un futuro ser humano, para los padres y, menos probablemente, para la sociedad, para tomar decisiones sobre si continuar o no interrumpir un embarazo, afirma el Dr. Mark Lappe. Escuche estas impresionantes palabras del mismo autor. Como resultado del conocimiento genético, vivimos en un universo donde habrá que hacer muchos más juicios. Juicios sobre dónde la genética afecta legítimamente nuestras elecciones de cónyuge o profesión, o dónde deberíamos compensar o penalizar a un grupo étnico por una discapacidad heredada y no otra. Política genética, los límites del control biológico, página 28. Palabras de largo alcance estas. Si un gobierno pusiera en práctica estas palabras, una raza o grupo de personas que sean portadoras de anemia falciforme, predisposición hereditaria al alcoholismo u otras características, podrían, o tal vez bajo este tipo de pensamiento peligroso, deberían ser eliminadas, impidiendo que transmitan esos genes defectuosos. A pesar de implicaciones tan siniestras, los avances genéticos ofrecen a los científicos un gran y deseable control sobre la vida individual y colectiva. Pero considere lo que sucedió en el pasado. ¿Posee la humanidad la capacidad innata de actuar adecuadamente sobre la base de ese conocimiento genético? ¿Qué dice el expediente? La eugenesia, un término que no se escucha muy a menudo hoy en día, fue un concepto popular en la primera mitad de este siglo. La palabra eugenesia proviene de la palabra griega eugenes, que significa bien nacido. Los primeros genetistas, siguiendo los pasos del darwinismo, comenzaron a presionar para que se aplicara la eugenesia positiva y negativa. Su intención era alentar a los humanos genéticamente superiores a aparearse y disuadir a los humanos genéticamente inferiores de tener descendencia. Este concepto se extendió como la pólvora con la llegada del darwinismo social propugnado por Herbert Spencer. En pocas palabras, el darwinismo social creía que a los humanos genéticamente inferiores se les debería permitir morir, en lugar de seguir transmitiendo sus genes defectuosos. ¿La solución? Esterilizar a seres genéticamente inferiores como los individuos con retraso mental y similares. ¿Podría suceder esto realmente? Lo hizo. De hecho, miles de personas fueron esterilizadas en nombre de la eugenesia en los Estados Unidos a principios de este siglo. ¿Alguna vez escuchaste los términos sangre azul o mala sangre? Estos términos pseudocientíficos estaban muy extendidos en la década de 1920 y muchos congresistas estadounidenses se tragaron la fábula de que algunos inmigrantes europeos trajeron consigo impurezas genéticas. Esto condujo a la Ley de Inmigración de los Estados Unidos de 1924, que influyó fuertemente en la política de inmigración hasta 1965. Durante esta misma y triste época, muchos fueron esterilizados contra su voluntad. La Corte Suprema de Estados Unidos, en un caso histórico, incluso dictaminó que el estado de Virginia tenía el derecho legal de ordenar la esterilización de una mujer rural, Carrie Buck, que se resistió. Una importante revista financiera, que todavía se publica hoy, recomendó en 1947 que se esterilizaran a los deficientes mentales. En 1924, Albert Edward Bingham declaró en el Nuevo Decálogo de la Ciencia: no hay nada más seguro en la ciencia que los padres piadosos engendran hijos piadosos y la descendencia impía engendra una prole impía. Esta idea equivocada no se limitó a Estados Unidos. En 1982 aparecieron registros de los malévolos experimentos biológicos realizados en tiempos de guerra por científicos japoneses en Manchuria.
y pocos necesitan que se les recuerde lo que podría ser la máxima expresión de la eugenesia negativa, los experimentos de la raza superior de la Alemania nazi. Podemos así ver que esta llamada era iluminada también ha sido una era oscura. ¿Qué tal hoy? Quedan preguntas aún sin resolver para la incipiente industria biotecnológica. ¿Qué pasaría si fuera tecnológicamente posible que la ciencia cambiara radicalmente la composición genética de la humanidad? ¿O que los empalmadores de genes produzcan una sustancia incontrolablemente letal que podría alterar significativamente los delicados equilibrios ecológicos? Pocos consideran la verdadera razón subyacente por la que dicha investigación es siquiera necesaria. Los problemas que enfrenta la humanidad hoy no son principalmente de naturaleza física, sino espiritual. Los científicos entienden que los padres transmiten genes defectuosos de generación en generación. Sin embargo, comprender plenamente por qué está más allá de los medios físicos o científicos. Al explicar el daño genético, rara vez se considera cómo y por qué la conducta humana impacta dramáticamente a las generaciones futuras. Las enfermedades de transmisión sexual, la experimentación con drogas, la mala nutrición y la exposición innecesaria a radiación producida comercialmente afectan negativamente la reproducción genética. Pero, ¿qué se hace para corregirlo? El hombre trata los efectos físicos, no las causas espirituales, la lujuria, la avaricia, el egoísmo. Al parecer, la humanidad siempre termina tratando los efectos, no la causa. Tratar las causas cambiaría los estilos de vida, incluso la propia civilización. Y eso la humanidad no está dispuesta a hacerlo. Una comprensión de estas leyes espirituales que Dios puso en marcha podría alejar a la humanidad del daño genético. Por ejemplo, los bebés estropeados por padres sin principios sexuales o el abuso de drogas. Dios permite que los humanos pequen, que violen las leyes espirituales. Por lo tanto, Dios también tiene que permitir las consecuencias de transgredir la ley. Y se acumulan. Estas consecuencias son de mayor alcance de lo que la mayoría quiere creer. De hecho, los genes defectuosos de hoy pueden haber sido el resultado de una mala conducta ancestral, la violación de leyes espirituales, décadas o tal vez incluso un siglo antes. Las penas pueden pasar por 3 o 4 generaciones. Éxodo 25. La lujuria, por ejemplo, conduce al abuso de drogas y a que los niños nazcan adictos a las drogas. La lujuria conduce a enfermedades de transmisión sexual y la consiguiente necesidad de partos por cesárea para prevenir infecciones. La codicia conduce a la perversión de los alimentos y la consiguiente disminución de la nutrición conduce a la enfermedad. Dios ha decretado que el hombre, privado de una verdadera comprensión del propósito de la vida, coseche lo que siembra en la carne. Los 2 primeros humanos marcaron el trágico patrón de los últimos casi 6.000 años. Neciamente rechazaron a Dios y sus leyes espirituales reveladas. Puedes leerlo tú mismo en los primeros 3 capítulos del Génesis. El resultado, Dios adoptó una política de no intervención. Permitió que los humanos crearan sus propias religiones, sus propios gobiernos e instituciones, sus propias leyes. Dios ahora interviene solo cuando conviene al propósito que ahora está llevando a cabo. Pero Dios nunca tuvo la intención de que fuera así. Así como ofreció el conocimiento de sus leyes espirituales a los primeros humanos, así lo ofrece a la humanidad hoy. Estás leyendo esa oferta en las páginas de esta revista. Dios puede permitir el castigo hasta la 3ª y 4ª generación, pero por su gran misericordia y promesa de sanidad divina dice que muestra amor a miles que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 26. Dios no se alegra con la manifestación física del pecado, en forma de cáncer, defectos de nacimiento o debilidad física. Vivo yo, dice el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Ezequiel 33:11. La humanidad podría, si se volviera hacia el camino de Dios en lugar de su actual camino engañoso, encontrar una vida plena y satisfactoria. En lugar de manipular elementos moleculares peligrosos para corregir los efectos de generaciones de defectos genéticos, los científicos podrían señalar las causas de los problemas actuales y exigir que cambiemos nuestros estilos de vida para evitar que los problemas ocurran en primer lugar.
Afortunadamente, pronto llegará el momento, lo quieran o no los científicos o los teólogos, en que las soluciones se publicarán para que todos las entiendan y cesará la concentración principalmente en el tratamiento de los efectos. Si desea obtener más información sobre la próxima era en la que la investigación genética peligrosa no será necesaria, lea nuestro folleto autorizado gratuito, El maravilloso mundo de mañana. La biotecnología no es la respuesta definitiva a los problemas biológicos del hombre. Una solución espiritual, dejar en claro las causas y efectos espirituales, sí lo es.